Y con todo esto es momento de acercarnos a ver cuál es el momento, el análisis, y lo hacemos como suele ser habitual cada martes con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que no te escucho. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Eva? Muy buenos días. Creo que no soy yo la que tengo el problema, me parece que no te estoy escuchando, entonces ahora me van a poner ese sonido. José Lizán es gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, la mirada está puesta en este momento, en este 4 de julio, que vamos a estar huérfanos sin la referencia de Wall Street, en el que sin lugar a dudas los mercados van a funcionar a medio gas a la espera de volver a ver al mercado rector, volver a la negociación este miércoles, una vez que pase esa gran festividad del Día de la Independencia. Es momento, por tanto, de acercarnos a ver lo que está pasando en los mercados y para ello recibimos ahora sí a José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de nada, antes de incluso mirar a la propia fecha, querría mirar a esas noticias de que son las grandes protagonistas. Yellen prepara su viaje a China en un intento renovado y continuado y una búsqueda incansable de Washington a Pekín para mejorar el diálogo, al tiempo que la administración Biden sigue tratando de frenar el acceso ahora a la nube, según esa información de Wall Street Journal, a la inteligencia artificial, a la máxima tecnología en esos microchips del gigante asiático. ¿Cómo hay que mirar a la inversión mirando a esas tensiones entre las dos mayores economías del mundo? Bueno, pues parece palo y zanahoria, ¿no? Porque al final tratas de suavizar lazos por un lado, pero por otro lado no haces más que poner medidas restrictivas a la economía asiática, ¿no? Y yo creo que, como decíamos hace unas semanas, no es una cuestión de color político, no es una cuestión de demócratas o republicanos, porque ambas administraciones han continuado una línea dura contra el gobierno de Pekín y con muchas restricciones, ¿no? Lo hemos visto en muchos campos y yo creo que no es algo novedoso y yo creo que va a continuar. No creo que vaya a haber, que vayamos a volver al mundo pre-COVID, ¿no? Donde la libertad de movimiento de bienes y capitales por el mundo era muy libre. Yo creo que estamos en un momento de rotura de la globalización tal y como la entendíamos y en un momento también en el que las autoridades chinas están apostando más por la demanda interna y el desarrollo interno del país y otras zonas geográficas del mundo que por vender a Occidente como maquila del mundo, ¿no? Y yo creo que se ha desarrollado mucho en los últimos años y estamos en un proceso de transformación, de maduración de China como economía y creo pues que en esa transformación va a seguir ese enfrentamiento y esa pues lucha entre ambos gigantes, ¿no? Al final es una lucha por el liderazgo de la economía mundial en el próximo siglo y lógicamente el liderazgo pasa por la tecnología y estamos viendo pues como Estados Unidos, que es el líder de la tecnología, está poniendo muchas trabas para que China no pueda acceder a esos desarrollos tecnológicos de las empresas americanas con libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto va a continuar, no creo que haya un punto de retorno a esta situación porque ambas economías pues están en un nuevo rumbo, ¿no? Desde mi punto de vista. Mirando más de lleno a los propios mercados, ahora sí, es martes, es 4 de julio, por supuesto, Estados Unidos celebra su Día de la Independencia, un mercado que va a funcionar a medio gas, con Wall Street cerrado, y quería preguntarte precisamente cómo describirías el momento de este mercado, más allá de la propia fecha, ahora que además miramos a lo que es la segunda mitad del año, pero ¿cómo describirías el momento, la fotografía? Bueno, pues yo creo que lo que se está produciendo en el mercado es que se están incorporando sectores rezagados, dando consistencia al movimiento, ¿no? El movimiento de enero-marzo fue un movimiento de grandes valores, los pesos pesados de los índices y las grandes corporaciones eran las que lideraban las alzas del mercado y era un movimiento un poco artificial, ¿no? Porque muy pocos valores explicaban gran parte del movimiento bursátil, ¿no? Y yo lo que he percibido en las últimas 3 o 4 semanas es que se están incorporando muchos nombres, muchos valores, muchos sectores al movimiento dando cierta consistencia, ¿no? Y veo cierto proceso de toma de beneficios en otros sectores o en otros nombres pues que estaban muy arriba y que los veo un poco más agotados, ¿no? Y yo creo que al final
pues lo que se está produciendo es un trasvase, ¿no? Y un mercado más sano, como digo, ¿no? Menos concentrado, menos tirado del índice y de la indexación y de la gestión pasiva, y más un poco pues buscando oportunidades en compañías o sectores más rezagados, ¿no? Y es un poco mi percepción, y el fondo del mercado a mí me gusta más así que liderado por unos pocos, ¿no? Y creo que es positivo para que el mercado pues tenga baja volatilidad, al menos a corto plazo. Por poner un poco de color y de nombres propios, estabas señalando cómo hay más oportunidades, no solo se concentran en los grandes nombres, sino que ese mercado es más sano y ofrece más oportunidades. ¿Puedes poner esos sectores, algunos nombres propios de empresas, para dibujar la radiografía? Bueno, pues nosotros estamos viendo de los 44 subsectores que hay en Estados Unidos en los índices, ¿no? Si uno desagrega los índices de Standard & Poor's por subsectores, a principios de año había muy pocos sectores liderando las alzas, y ahora hay muchísimos más, ¿no? Ahora tenemos pues el turismo y ocio, por ejemplo, en Estados Unidos lleva todo el año muy positivo y sigue muy fuerte. Aeroespacio y defensa, sectores industriales se están incorporando, se está incorporando muchos subsectores de la tecnología, que al principio eran solo las grandes corporaciones, y se han ido incorporando muchos de ellos. En Europa el sector bancario, después de la crisis bancaria americana, pues se está reactivando, y llevamos unas semanas muy positivas, tirando todos los valores europeos de banca hacia arriba. No sé, estoy viendo un fondo de mercado mucho más positivo, ¿no? El sector de renovables, pues en Europa, después de unas caídas del 40-50%, pues ha empezado a reaccionar un poquito. No sé, hay muchos sectores y subsectores que están despertando. Hemos visto sectores muy castigados, por ejemplo, como el inmobiliario, pues que ha tenido un ligero rebote dentro de su tendencia bajista. O sea, no sé, se ve cierta rotación. Las small caps, el Russell 2000, por ejemplo, pues ha experimentado un rebote muy agresivo en las últimas semanas. O sea, se va viendo muchos síntomas de que el fondo del mercado, pues el mercado está rotando, ¿no? Y está buscando aquellos sectores rezagados o aquellos valores que puedan unirse más tarde al movimiento que se ha producido en las grandes corporaciones, ¿no? Yo creo que es un poco el por dónde está yendo, ¿no? Y yo creo que el hecho del Russell 2000 que esté rompiendo la zona del 1900, pues es un hecho significativo, ¿no? Que haya subido un 6-7% muy fuerte el último mes, pues yo creo que es un hecho significativo de que el mercado está rotando y está incluso buscando compañías de pequeña y mediana capitalización que lo habían hecho muy mal, ¿no? En los últimos 18 meses. José, mirando precisamente, estaba señalando las oportunidades más allá de esos grandes nombres o sectores que concentraban los principales movimientos, pero en las últimas jornadas hemos visto a varios de esos protagonistas renovar su protagonismo. Apple, con ese trillón de dólares en capitalización; Tesla, con ese récord de entregas; y quería, deteniéndonos en esos grandes tecnológicos, aunque bueno, también se discrepa, ¿no? Si es el fabricante de coches de lujo, eso no tecnológica. Pero mirando esos grandes, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo creo que en el caso de Tesla ha vendido más porque ha bajado bastantes precios, ¿no? Y está claro que la sensibilidad al precio de los coches eléctricos, que son precios muy altos de los vehículos, pues es alta, y una bajada de precios generalizada en todos sus modelos pues se ha traducido en mayores ventas. Yo creo que ahora lo que nos queda esperar es la publicación de resultados para ver cómo se traduce eso en márgenes empresariales, ¿no? Porque en un entorno inflacionista, cuando tú bajas precios para reactivar tu demanda, vamos a ver si no han triturado los márgenes, ¿no? Que esa va a ser la clave. El último trimestral en márgenes Tesla fue muy débil, y vamos a ver la próxima publicación esos volúmenes cómo se traducen en margen empresarial, ¿no? Porque vender mucho más con un margen menor, pues bueno, es una actividad empresarial o una estrategia de negocio, pero vamos a ver la rentabilidad de esa estrategia de negocio, ¿no? Que yo creo que va a ser la clave. Y como digo, la última noticia que tuvimos en resultados no fue especialmente optimista en cuanto a márgenes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a tener mucha presión de cara a resultados. Ha rebotado muchísimo. Creo que la zona de los $300 va a ser una zona difícil de superar, y vamos a estar muy atentos a la parte de márgenes empresariales, ¿no? En el caso de Apple, los nuevos lanzamientos, el tema de las gafas, ha sido un poco decepcionante desde mi punto de vista y la percepción que veo en general, y vamos a ver cómo se va traduciendo en ventas de ese nuevo producto y esa nueva línea de negocio.
y vamos a ver en el entorno actual mundial de ralentización si son capaces de mantener. Yo creo que un poco el resumen que estamos en el punto ahora de los mercados han rebotado mucho. Vamos a ver resultados y márgenes, ¿no? Sobre todo en un entorno inflacionario en los próximos trimestres y vamos a ver si hay recorrido para justificar las valoraciones y los múltiplos a los que cotizan muchos de estos nombres, ¿no? Que después del fuerte rebote que han experimentado, pues cualquier pinchazo en márgenes puede ser una excusa para hacer una realización de beneficios agresiva, ¿no? Entonces, yo creo que este trimestral va a ser una buena prueba de fuego para las cotizaciones, desde luego, después de un rally bursátil muy, muy fuerte. Mirando más allá de esas compañías, de ese mercado, querría poner la mirada en el mercado del petróleo. Antes de terminar, José, vemos al West Texas en $70,22, el Brent $74,99. Una jornada que viene precedida por esos últimos movimientos en los que Arabia Saudí sigue empeñado. Entraba en vigor esa medida suya de recortar en 1 millón de barriles diarios su producción. Extiende esa medida, también ese compromiso de Rusia para reducir la producción, con ese objetivo de situar, de llevar el petróleo a los $80 el barril, que sería el objetivo de la OPEP+. ¿Cómo ves el mercado del petróleo en estos momentos? Bueno, lo veo muy lateral, esa es la realidad. Hay un momento de debilidad de demanda final por ralentización económica global y sobre todo porque China, que es el gran demandante de crudo, pues está en una situación de crecimiento bajo y eso se traduce en que se ha ido a la parte baja del canal. Lo hemos comentado muchas veces tú y yo, Eva, que al final los países productores se han desacoplado del mundo desarrollado y lo hemos visto en los peores momentos del crudo, no han hecho ninguna ayuda para volcar oferta al sistema y al revés, en cuanto el precio se ha caído, han recortado oferta de producción. El mundo a los países productores les ha dicho que se va a descarbonizar y que va a dejar de consumir combustibles fósiles y los países productores pues lo que quieren es maximizar su beneficio en la etapa de transición, los próximos 20, 30 años que las economías desarrolladas migrarán de economías de combustibles fósiles y hacia otras tecnologías para generar energía. Pues los países productores van a intentar de mantener el precio del crudo lo más alto posible restringiendo la oferta, ¿no? Que es la única forma que tienen de hacerlo. Entonces yo creo que esa va a ser su estrategia. Van a intentar que no se pierdan los 65 o 70 dólares barril de forma consistente. Tendríamos que ver un gran shock mundial o una gran recesión mundial para que se pierdan los 65 dólares barril y aún así ellos reducirían la oferta con casi total probabilidad para mantenerlo lo más alto posible. Y yo creo que eso es en lo que estamos, ¿no? Probablemente la tendencia a largo plazo del crudo pues sea una tendencia a la baja, pero van a tratar de demorarlo y de ralentizarlo todo lo que se pueda y sobre todo de mantenerlo lo más alto que se pueda durante el máximo tiempo posible, ¿no? Y para eso va a ser siempre restricciones de oferta, ¿no? Y mientras el mundo se adapta a la descarbonización y a la menor quema de combustibles fósiles, pues el precio pagado por esos combustibles fósiles en esa etapa de transición pues va a ser alto, ¿no? Va a ser alto, muy probablemente más alto de la necesidad que habría en el mundo en un estado no intervenido por parte de los productores de oferta y demanda, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que va a suceder en los próximos 15, 20 años y a caídas de demanda habrá caídas de oferta, seguro. Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café Quadriga Asset Managers. Gracias por este tiempo, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos, un saludo.